Muy buenas tardes. El Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica les brinda un cordial saludo a las personas agremiadas y público en general que nos acompañan el día de hoy en la cuarta sesión del seminario Infancia Dañada, Camino Inconsciente al Crimen, llevada a cabo por parte de la licenciada Marjorie Sanavia Rojas. El día de hoy vamos a desarrollar los siguientes temas: conflictos psicosociales de la mujer delincuente y la victimología, así como también la victimización de mujeres en prisión. Le damos una cordial bienvenida a la licenciada Marjorie. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, doña Lauren. Un placer saludarle, como ya casi todos los lunes, y el grupo de compañeras que están trabajando para que permiten, ¿verdad?, este evento. Un cordial saludo también a los agremiados del Colegio de Criminólogos, también hoy a las mujeres policías del país y del mundo, y a las jefas Janet, a doña Nieves, a Emilia, a Deike, a Angie y a doña Gloria. También extiendo mi saludo hasta Colombia, a la teniente coronel Andrea Cáceres y a la intendente Diana Mejía, grandes mujeres, entre muchas para recordar. A todas las personas víctimas y a quienes luchan por el bienestar, ¿verdad?, que tratan de hacer un mundo mejor y que no discriminan por ninguna razón, sino más bien aportan en los estudios de los fenómenos del ser humano a nivel integral, para dar respuesta a todas esas situaciones de dolor que viven las víctimas. También hoy quiero hacer homenaje en este día a mujeres valientes y un gran referente en mi vida, mi madre, Flora, a Maricelia Sandra, a la memoria de Lili, de Anita y de Nuria, y a la Madre Teresa de Calcuta, que pese a todo pronóstico, son personas que han entregado su tiempo para ayudar a los demás. Y hoy hago un llamado en este día de tomar conciencia del cambio, sabiendo que solamente haciendo el bien logramos plenitud y paz. En el tema de hoy, el abordaje va a ser sobre los conflictos psicosociales de la mujer delincuente y de la victimología, y hay mucho que decir al respecto. Sin embargo, trataré de abarcar puntos de interés. E inicio destacando que el silencio de las víctimas son el reflejo de la suma de factores que no le permiten dejar de serlo, convirtiendo las causas determinantes como medios de sobrevivencia ante el maltrato físico, psicológico y o sexual, consecuentemente hacia la comisión del delito como un agente coadyuvante. Vemos que en el caso de México se realizaron estudios interesantes con grandes hipótesis, confirmando que las causas de la conducta delictiva es policausal, determinada principalmente por su personalidad. Vean qué interesante, ¿verdad? Las causas de la conducta delictiva es policausal. Este trabajo de campo fue realizado en el Centro Preventivo y de Readaptación Femenil de Puente Grande de Jalisco, quienes aplicaron el 25% de la muestra en la comunidad penitenciaria de mujeres delincuentes en edades de 25 y 35 años, recluidas por los delitos de homicidio y de robo, de las cuales analizaron variables psicosociales que influyen en la conducta femenina con matices violentos. Analizaremos entonces la variable violencia, la cual se nos hace muy trillada. Oímos violencia, la violencia aquí y allá, y se nos hace decir todo es violencia, pero es expresada en antisocialidad y delincuencia, como una de las causas y consecuencias de la expresión delictiva femenina. Se estudió el proceso para identificar la gravedad de la evolución criminal, los cambios sociales y los psicológicos femeninos en el incremento de las tasas de criminalidad y de la violencia, siendo esta última la participación más activa de la mujer como líder. Es un papel combinado de víctima-victimaria. Según Marchiori, en el 2000, el índice delictivo femenino ha aumentado firme y progresivamente en proporciones de 1,50, de 1,20 y de 1,5 en relación a los varones. Esto especialmente en los países latinoamericanos. En relación al homicidio cometidos por mujeres es mucho menor. Y en su mayoría son casos cometidos por situaciones pasionales.
versus la cantidad de hombres como victimarios de homicidio. Si nos remontamos a la historia de la humanidad, y hasta hace unas cuantas décadas apenas, a la mujer se la acusaba generalmente por casos de prostitución y adulterio. En la actualidad, las mujeres pueden delinquir en cantidades casi iguales, pero en forma distinta a la de los hombres. Las teorías que comenzaron más recientes a explicar la conducta delictiva femenina, según Lima Malvido en el 91, dice que la delincuencia femenina aumenta con los homicidios y los robos. Y al contrario de los hombres, que cuando aumentan los robos disminuyen los casos producidos por homicidio. No dejemos de mencionar a Lombroso, uno de los primeros investigadores en el análisis de la mujer delincuente. No obstante, hay que tomar en cuenta que es muy baja la cantidad de denuncias de la cifra oculta. Esto ante un inmenso mar de machismo entre muchos de estos casos. La problemática de la mujer delincuente es una de las más difíciles de analizar. Desde el punto de vista criminológico, por la carencia de estudios e investigaciones. Otros pensadores, entre estos, por ejemplo, Lombroso, Ferri, Garófalo, afirman que son causas internas de la mujer las que le motivan a cometer delitos. Qué interesante, causas internas de la mujer. Pero también están Durkheim, Freud, Marchiori y Quirós Cuarón, que analizan los factores psicosociales de las mujeres. No solo causas internas, sino todos los factores psicosociales. Por otro lado están las corrientes modernas, como por ejemplo Rodríguez Manzanera y Nicéforo, donde para ellos lo social prevalece como principal motor que provoca conductas delictivas en la mujer. Hay teorías otras que hablan sobre la criminalidad femenina, que son las de estereotipo, que estudian la imagen de la mujer en los libros de texto. Es muy interesante conocer entonces sobre las múltiples teorías de la criminalidad que expone Lima Malvido en el 91, porque ella explica 6 grupos. Primero, en principio dice al olvido de la criminalidad femenina. Qué interesante. Pues los estudios se enfocaban antes únicamente a la conducta del hombre. Segundo, que son los pioneros. 3, que son las corrientes antropobiológicas basadas en la escuela positivista y en la teoría lombrosina. Las corrientes, el cuarto, las corrientes psicosociales, que son la forma inconsciente de rebelión, el fracaso de la socialización, la teoría de los roles y la desviación hacia el papel masculino. Y también están las corrientes modernas, en donde vemos el interaccionismo simbólico, la psicología radical y la criminología crítica. Pero está en el 6º grupo los cambios cuantitativos y cualitativos. Entre estos tenemos las teorías sobre los cambios de tipo y dimensión de la criminalidad femenina, que se subdivide en varias teorías. Teoría de la imitación del hombre, teoría de la emancipación femenina, teoría del movimiento de liberación femenina, teoría sobre el cambio de oportunidades en el contexto social, teorías del desarrollo, teoría de la caballerosidad, teorías sobre la desproporción cuantitativa entre la delincuencia masculina y femenina, entre muchas otras teorías más. Explicaré algunas de las anteriores como principales, tomando en cuenta que en la teoría de la imitación del hombre, esta imitación se da en la forma de delinquir y que la mujer adopta esas actitudes técnicas y modus operandi que tradicionalmente antes solo utilizaban los hombres o solo usaban los hombres. En eso está esta teoría de imitar, ¿verdad? En la forma de delinquir. Adopta actitudes, cómo operan ellos, cómo es la técnica y la copia. En la teoría de emancipación femenina, indica que la criminalidad femenina va a incrementarse a medida que la mujer logre una mayor libertad y demandará sus derechos a medida que se le dé más y obtenga más. Este punto de esta teoría es bastante controversial y complicado, pero no deja de ser real en muchos de los ejemplos.
siendo esto un arma de doble filo, donde la mujer es alentada a conquistar sus derechos, que a la vez, en muchas ocasiones, resulta promover las causas de la criminalidad. Quiero hacer un comentario en este punto donde, si bien es cierto, la paternidad debe ser responsable, también así debe serlo la maternidad. Esto implica que cuando la pareja decide unirse en el acto íntimo sexual, es clara de las consecuencias y no puede decir que no sabe lo que hace. Al no ser que estemos hablando de una niña o un niño menores de 12 años, por poner esa edad, ya que a estas edades de 13 los adolescentes ya conocen. Y en este tiempo ellos saben lo que significan las relaciones sexuales, explicadas ahora ampliamente en las escuelas, por los padres, por otras personas, en la situación de las redes sociales, que les muestran cómo es que esto sucede y no hay tal cigüeña que los trae. Pero esto no quiere decir que comprendan la responsabilidad ni el contexto, pero saben que si se unen en el acto sexual, pueden quedar embarazadas. Aunque repito, muchas no saben cómo sucedió esto. Quedaron embarazadas y no lo saben. Porque se da un acto de caricias, de cariño, de que las adolescentes creen estar enamoradas. Y si ocurre con los adultos, con mucho más razón con los preadolescentes y adolescentes y jóvenes. Pero durante este momento, estas personas tan jóvenes desconocen que si el óvulo se une con el espermatozoide puede fecundar. Pero no desconocen en lo absoluto, como de manera vulgar se escucha y suele decirse, y se les dice a los menores de edad, de que si se acuesta con un hombre pueden quedar embarazadas. Y esta situación es la desinformación a las hijas, sobre todo, que permite el embarazo a edades tempranas, siendo que al hombre se les dice, cuidadito, deja embarazada a una muchacha. Tales advertencias a los preadolescentes se vuelven en una amenaza y sabemos claramente que es difícil que se detengan cuando creen estar enamorados sin el resultado protección versus embarazo no deseado. Aunado a lo anterior, se encuentra la tesis de mis 4 exalumnas de licenciatura de la Uricori en uno de los 3 proyectos de grupo de los que fui tutora. Esta tesis denominada Vulnerabilidad de los derechos de los niños y niñas violentados por la ineficiencia de la comunicación de los progenitores ante la medida de apremio corporal, influyendo en las conductas de la paternidad en Costa Rica en el 2016. Vean qué interesante. Sucede que esta teoría de emancipación femenina, reitero, indica que la criminalidad femenina va a incrementarse a medida que la mujer logre una mayor libertad y demandará sus derechos a medida que se le dé más y obtenga más. Siendo esta tesis un tema para otra ponencia, que dará mucho que compartir, quiero subrayar en este estudio que las mismas mujeres y hombres que se entrevistaron, como muestra en cada provincia de Costa Rica, participaron las 7 provincias, coincidieron en que la mayoría de los apremios corporales al progenitor fueron con el fin de vengarse del padre de sus hijos, ya que aún y con la necesidad del dinero, dijeron que ellas han salido adelante solas con muchísimo esfuerzo porque el padre irresponsable no ha cumplido. Y es más, la pérdida de tiempo en reclamar el derecho, privándoles de su libertad, que trabajando ellas doblemente con tal de sacar adelante a sus hijos sin necesidad de robar. Siendo entonces la tesis comprobada en que la medida de apremio corporal no es efectiva bajo ninguna de las circunstancias y más bien termina vulnerando el derecho de los infantes por la ineficiencia de la comunicación efectiva entre las partes, toda vez que no exime, pongan atención en esto, toda vez que no exime al progenitor de mantener a sus hijos y de aportar para ellos lo necesario como establece en cumplimiento de la ley, sin necesidad de privarles de su libertad. Y que sus hijos, sobre todo, son los que sufren por no comprender el por qué su madre actúa contra su padre y lo mete a la cárcel, para que ellos puedan comer. Y así ellos se sienten culpables de la desdicha de su papá.
Entonces, también cabe el ejemplo de que en muchas ocasiones en que las mujeres saben y están seguras de que los padres de sus hijos no tienen trabajo y no pueden pagar la pensión alimentaria, entre muchos que no quieren hacerlo, es el momento oportuno para demandar sus derechos y aplicar la medida de apremio corporal a los progenitores, con el fin de obtener dinero, por cuanto ningún privado de libertad genera ingresos para pagar el monto mensual para alimentar a sus hijos, mucho menos en este tiempo de pandemia, donde ni siquiera hay trabajo, sino porque es el momento oportuno para que la mujer envíe al hombre a la cárcel a pagar encerrado por el no pago de dinero por sus hijos y así desquitarse del hombre. Esto porque la mujer tiene gran claridad de que el hombre no pagará. Y después de esto, incluso muchas de las mujeres no vuelven a aplicar la medida de orden de captura o apremio, porque indican que no perderán el tiempo, sabiendo que no van a volver a pagar porque no tienen trabajo. Es muy interesante, ¿verdad? Y es de análisis y de poder sacarle mucho el jugo a este tema, que será para más adelante. También es importante destacar la teoría del cambio de oportunidades en el contexto social. Permitía que cuando el proceso de desarrollo y de oportunidades iguales a las mujeres había alcanzado las etapas de estabilidad relativa, es entonces que la criminalidad femenina se estabilizaba, aunque no disminuía. Si cambia la modalidad de crecimiento económico en un país, cambia la modalidad y el nivel de la delincuencia. Esto lo podemos observar y casi confirmar con lo que sucede hoy en día con la pandemia. En otro orden, aunque hay toda una gama de opiniones respecto a las teorías de la caballerosidad que indica Lima Malvido en el 91, que es la actitud de los administradores de justicia respecto de la mujer, idealizándole como eterna víctima, incapaz de cometer delitos. La actitud sobreprotectora en la que la eximen de toda culpabilidad. Reitero que para explicar que el problema del delito femenino es plurifactorial, el tema está apoyado en muchas teorías, pero los resultados de todas estas nos llevan a discutir que toda conducta proviene de una causa, y en el caso de una mujer es reconocido que enfrenta maltrato y discriminación en lo familiar, lo social, lo laboral y lo profesional. En relación a las mujeres delincuentes, estas enfrentan una alteración psicológica y social. Su propio delito, la negación del hecho, problemas psicológicos, la agresividad, lo familiar y lo económico afectan integralmente a la mujer. Entonces, las causas de la conducta delictiva en la mujer está conformada por múltiples causas, determinada principalmente por su personalidad y las influencias que recibe para cometer los delitos, factores internos y externos. Y podemos decir, pero todo esto también afecta a los hombres, ¿es cierto? Así es. Pero unado a esto, el patrón de conducta causal que predomina en la mujer delincuente es psicosociocultural, siendo predominante y relevante en un alto porcentaje de reclusas entrevistadas en ese estudio, privadas de libertad por el delito de robo, las causas debido al medio en que han vivido, sus creencias, la cultura, la educación, desintegración familiar, excesiva permisibilidad o lo contrario, que la llevaron a tener un modo de operar similar al que otras mujeres tenían en su entorno. Caso diferente es la comisión homicida. Se involucran factores más complicados y razones difíciles de entender, el por qué actuaron de esa manera, predominando los factores internos, o sea, ahí sí la personalidad. Se ha notado que los delitos cometidos por las mujeres están teniendo una connotación mixta de delitos. En lo que antes eran subordinadas, ellas han tomado el rol o papeles de líderes, por ejemplo, en los secuestros, en los homicidios y delitos contra la salud. La conducta delictiva que realiza la mujer es la expresión de una psicopatología individual de su alteración psicológica y social. Pero la delincuente no solo es una persona enferma, sino que es el emergente de un núcleo familiar enfermo, que la mujer traduce a través de la agresión, de la ansiedad y de conflictos del intragrupo familiar
como indica Marchiori. La delincuencia femenina es considerada más como un fenómeno social que jurídico. Sin embargo, el primero desencadena el segundo, ya que es un problema que proviene y afecta a lo social, siendo su génesis el sufrimiento vivido en la infancia y la adolescencia, como hemos visto anteriormente en las ponencias. Existe una gran relación interfactorial entre la clase, sexo, cultura, familia, herencia, edad, aspectos psicológicos y todos los demás factores involucrados en la personalidad de la mujer delincuente. Los conflictos sociales en las mujeres delincuentes comienzan en el hogar, con los padres y o padrastros, en ocasiones con madrastras y en su mayoría en la adolescencia. La violencia familiar, la separación de padres, la deserción escolar, la inserción temprana al campo laboral, la cultura avanzada en los extremos, los cambios biológicos en la mujer, la violación, el abuso sexual, el hostigamiento, la agresión de parejas desde el noviazgo. Eso es un tema enriquecedor de poder ver toda la connotación de lo que sucede en los noviazgos. Prostitución, consumo de alcohol y de drogas son variables de conflictos de la sociedad. Otros de los factores que intervienen en la delincuencia femenina son los grupos sociales y la influencia delictiva. Aquí tenemos que la agresividad en forma negativa es representada por la violencia pasiva y o activa, en donde constantemente existe una lucha de poder, teniendo una relación de rivalidad, es decir, dominar o superar al otro. Es muy interesante si esa actitud negativa está guiada por tendencias primarias, porque esta se transforma entonces en agresión o lucha física. Si la actitud de superioridad se ha visto frustrada, entonces lo que ocurre es que o se debilite o se satisfaga violentamente, sobre seres que física e intelectualmente resultan más débiles que el sujeto adoptado. Conductas sádicas y desencadenando una violencia sin detenerse. Por ejemplo, las maras, que son los grupos criminales juveniles, que en esto las mujeres que reclutan en estos grupos son obligadas a mantener relaciones sexuales incluso con todos los del grupo, todos los hombres del grupo, para ser aceptadas y tener un puesto de inclusión. Entonces, los conflictos psicosociales de la mujer delincuente y su propia victimología es, como dije al inicio, el reflejo de la suma de múltiples factores que convierten las causas determinantes como medios de sobrevivencia ante el maltrato físico, psicológico y o sexual. Consecuentemente, hacia la comisión del delito como elemento esencial para cometer un hecho ilícito. El segundo tema de hoy es la victimización de mujeres en prisión. Partiendo del estereotipo conocido con la frase siempre hay un hombre detrás de un delito cometido por una mujer, estudiaremos la justificación a la conducta delictiva y esa trilogía que es causa, efecto, consecuencia, analizada desde antes, que recae sobre la víctima privada de libertad. Así como la criminalidad femenina ha cambiado, debemos cambiar los conceptos erróneos y los mitos sobre la mujer delincuente. Toda vez que aún y justificando su infancia dañada y su adolescencia sufrida y subsiguientes, los estereotipos y determinismos biológicos que rodean la comisión de los delitos por parte de las mujeres deben ya de ser superados. Abordar este tema de manera crítica y objetiva es un deber, con el fin de ver a la mujer tal y como su conducta la tipifique, sin desvalorizarla, ni quitarle dignidad por haber delinquido. Quiero hacer un comentario en este sentido para dejar claro que es costumbrismo que a la mujer se le señale y hasta se le sobreponen sobrenombres por mantener relaciones sexuales con diferentes hombres, lo que como conducta del hombre ha sido hasta aplaudida y obtención de un plus, pero desacreditando a la mujer. Como el resultado, el resultado es que ambos, hombres y mujeres, de igual manera, son degradados por la promiscuidad. Asimismo,
La sensibilidad de la mujer, la ternura y los sentimientos que la hacen vulnerable no la eximen de que su voluntad sea decidir cometer un delito. Hablemos del homicidio como la máxima expresión. Como mito se creía que la mujer podría tener un temor revulsivo ante la sangre y que por ello era menos capaz de matar, lo que no es cierto. Que la mujer honesta jamás robaría para alimentar a sus hijos también es un mito, porque tanto hombres y mujeres lo harían si lo prefieren, claros de que el fin no justifica el medio. No obstante, la cárcel, las prisiones, los centros penales, como quieras usted llamarle, es un sitio donde la persona está encerrada. Y el encierro no se va a cumplir un castigo, sino a ser castigado diaria y continua y repersecutoriamente, ya que la resocialización y rehabilitación carcelaria es mínima, pero mayor en mujeres que el resultado con los hombres privados de libertad. Si bien es cierto, la policía penitenciaria cumple su gran labor de seguridad, no es un secreto que las cárceles son sitios que sin querer obligan a vivir coercitivamente, que hay una superpoblación llena de promiscuidad, de ocio, de enfermedad, de falta de alimentos, de medicamentos, con atenciones mínimas y con violencia física, biosexual, sobre todo en países con alta población. Las mujeres en prisión son madres, hijas y esposas, que deben seguir reforzando esas características desde la reclusión hacia sus familias, lo que las revictimiza. Las actividades que las mujeres en prisión realizan las llevan a su rol doméstico nuevamente. Se orientan a oficios de cursos de cocina, costura, manualidades y lo referente a la atención de la casa. Más que profesiones para aprender, se les inculca la disciplina bajo pasividad y sumisión para evitar la represión. Cuando una mujer ingresa a prisión, pierde su individualidad, iniciativa personal y por ende la autoestima desde las requisas. La mujer en prisión teme usar ropa que las haga lucir hermosas por miedo a la morbosidad y que puedan llamar la atención de mujeres atraídas por el mismo género, que las agredan por ser vulnerables. Las mujeres embarazadas en prisión sufren por ella y su bebé, más que los hijos que dejaron en la casa y en espera de que esos bebés les serán quitados al nacer, ya que no pueden vivir con ellas y no es lo que el infante merece. Muchas veces esos bebés son utilizados para que la reclusa sea obediente o las amenazan con quitarle al niño o no darles lo que el infante necesita. O por parte de algunas reclusas que las amenazan con hacerle daño al bebé. Entonces eso las obliga a mantener una conducta de dependencia y sumisión, ya que es el precio del privilegio de tener a su hijo al lado. En este sentido, los datos demuestran que la mayoría de las mujeres que enfrentan el encarcelamiento se encontraban previamente en condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, son las principales responsables de sus familiares, especialmente de sus hijos e hijas. Entonces, en el diagnóstico de necesidades de mujeres privadas de libertad en el Centro de Atención Institucional Cay del Buen Pastor en Costa Rica en el 2015, se entrevistaron una muestra de 100 mujeres. El 85% de las mujeres entrevistadas reportó tener hijos e hijas con un promedio de 3 hijos e hijas cada una. Además, para un estudio dirigido en 2016 por la Fundación Áreas para la Paz y el Progreso Humano, en el que se entrevistó a 50 mujeres, se concluyó que un 60% de los familiares que dependen de ellas son sus hijos e hijas, seguidos por un 18% correspondiente a madres y padres y por un 11% relacionados con nietos y nietas. La mayoría de las entrevistadas del diagnóstico en el 2015 reconoció que la condición de pobreza los obligó a doblegar esfuerzos para la atención de las necesidades de los grupos familiares. Y esto detonó la comisión de los hechos delictivos por los que fueron sentenciados. Llama la atención que un 57% de las entrevistadas dijo haberse involucrado en el tráfico de drogas e indicó haberlo hecho por las siguientes motivaciones. Un 35% por problemas económicos, un 9% por tener el rol de proveedora económica y un 15% porque sus ingresos provenían exclusivamente de esta actividad ilícita, entre otros. Y este no es un tema menor. De las mujeres institucionalizadas, un 11% se encuentra allí por la comisión de delitos contra la vida.
Por su parte, alrededor de un 26% descuenta condenas por delitos contra la propiedad. Y finalmente, un 54% de las mujeres presas están encerradas por delitos relacionados con la ley de psicotrópicos. De ese 54%, casi la totalidad son casos de venta de droga al menudeo. Estos son personas pobres, responsables de familias y con graves problemas de exclusión social. Estas mujeres recibieron penas elevadísimas por tratarse de delitos pensados para una élite profesional. Según Palma y Campos del Delito y Sobrevivencia, las mujeres que ingresan a la cárcel de Buen Pastor por tráfico de drogas recibieron estas penas elevadas. Los datos expuestos se complementan con la investigación realizada por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano en el 2016, en la que un 71% de las mujeres entrevistadas expresó haber tenido dificultades para encontrar trabajo antes de ingresar al Buen Pastor. El 75% reportó vivir en condiciones de pobreza y a pesar de esto, el 68% está en prisión por primera vez y solo el 32% manifestó ser reincidente. En Costa Rica es alta la cifra de mujeres que están en prisión por el delito de narcotráfico, participando en algunas de las fases de las cadenas en que se comete el delito. Los estudios del año 2019 de Luis Fernando Cascante indica que esta población femenina carcelaria está en hacinamiento. Según el Instituto Costarricense sobre Drogas, Ministerio de Justicia, gracias a mujeres infractoras a la ley y de psicotrópicos recluidas en el Centro de Atención del Buen Pastor en el 2009. El Centro de Atención Institucional Buen Pastor es la prisión femenina del país que alberga y atiende el mayor número de mujeres adultas privadas de libertad por disposición judicial, sean indiciadas, sentenciadas, extraditables, contraventoras, con orden de apremio o por pensión alimentaria o jóvenes adultas sujetas a la ley de justicia penal juvenil. Diferentes estudios publicados por el Departamento de Investigación y Estadísticas del Ministerio de Justicia permiten esbozar el perfil general de la población de este centro. Se trata de mujeres de mediana edad, 70% entre personas de 28 y 52, y en el rango de mayor frecuencia de 38 a 42 años de edad. El 76.2% tiene una escolaridad máxima de secundaria incompleta, 6,4% son analfabetas. El 78,5% son madres en su mayoría y predominantemente jefas de hogar con estatus de soltera, separada, divorciada o viuda y por ende con todas o un máximo de las responsabilidades afectivas y económicas del hogar. El 64% de las mujeres están dedicadas a los oficios domésticos no remunerados. El 15% se ocupan del comercio. 4% se desempeñan en un campo industrial. El 3% en el campo técnico y profesional y el 5% en otros servicios. Y el 39% registra nacimiento en la provincia de San José y 91 personas nacieron en el Cantón Central. La mitad de la población del Buen Pastor reside en esta provincia, San José, lo que sugiere un sector que participaría del fenómeno de migración del campo a la ciudad. La provincia que aporta ingresos penitenciarios al Buen Pastor en segundo lugar es Alajuela con 11% de privadas de libertad. Le sigue Limón y Punta Arenas con 10% cada uno. Y el 17% de las mujeres sentenciadas institucionalizadas procede de otros países. Predominan las centroamericanas por razones geográficas y geopolíticas. Y de estas, las nicaragüenses seguidas por las colombianas. La presencia de extranjeras en esta prisión es probablemente explicada por la actividad de trasiego de drogas. Respecto a su situación jurídica, el 65% de las mujeres privadas de libertad se encontraban en condición de sentenciadas a septiembre del 2004 y el 35% indiciadas, una proporción que se ha mantenido estable en los últimos años. La mayor concentración de mujeres sentenciadas se encuentra entre los 5 y 9 años de prisión, lo cual el 64% es explicado por la tendencia a infringir la ley de psicotrópicos y acogerse a los procesos abreviados. Y el 9%, un porcentaje muy bajo, corresponde a las condenatorias mayores de 20 años.
En las últimas décadas, ante el avance del negocio organizado transnacional de las drogas y diversas circunstancias sociales, económicas y políticas que vive el país, han contribuido a una mayor participación de la mujer, ya no solo en los delitos tradicionales contra la salud, sino en la red de narcotráfico, como lo demuestra la presente investigación. El deterioro general de los valores de la sociedad, el consumismo, el desprecio del trabajo honrado, la corrupción de las esferas de poder unido a la disminución de la movilidad social, se presentan en otros como elementos facilitadores del actuar ilícito, lo que es aprovechado por las redes de narcotráfico para su expansión e involucrar cada vez más a las mujeres en este desastre. El perfil de las mujeres entrevistadas en esta investigación se caracteriza por encontrarse en la edad económicamente activa y su actividad delincuencial está ocurriendo en el momento en que el país está esperando su mayor aporte productivo. Sin embargo, la estancia en prisión reduce esa contribución a la sociedad. Guarda semejanza ese perfil con el correspondiente a la totalidad de la población adulta que está presa. De modo que la mayoría de la cantidad de población penitenciaria se ubica en las edades más productivas del ser humano. Pero en cuanto a la población femenina, se observa una leve tendencia a ser de mayor edad que el perfil general y que el masculino en particular. La relación encontrada entre la baja escolaridad y la cantidad de personas que conformaban el grupo familiar de origen es una realidad que suele afectar a las mujeres de estratos pobres, es decir, que a mayor cantidad de miembros en la familia, menor oportunidad de escolarizarse tienen las mujeres. La familia disfuncional, las 6 mujeres entrevistadas provenían de hogares disfuncionales o con áreas de disfuncionalidad. Padres autoritarios ausentes o distantes sin establecimiento de límites ni desarrollo emocional adecuado. La mayoría se sienten desvalorizadas por las experiencias de violencia intrafamiliar, ya sea la de origen o la de procreación, y provienen de familias cargadas de privaciones, tanto económicas como afectivas. En la mayoría de las mujeres existen escasas redes de apoyo que les permitieran encontrar opciones lícitas para solventar sus necesidades. La falta de preparación académica. Ninguna de las entrevistadas obtuvo un grado académico o técnico que les brindara oportunidades laborales, lo que generó que se incorporaran al mercado laboral a corta edad y que no tuvieran acceso a fuentes de empleo bien remunerados con garantías sociales. Solamente una mujer refiere que su preparación académica era secundaria completa que le permitió ubicarse en un puesto laboral estable durante varios años. En otras encontró que la adversidad había sobrepuesto un mundo fantasiado que sustituyera su realidad en la que incluía una supuesta profesión universitaria. En la victimización, la mayoría de las historias incluía episodios de victimización. Todas las mujeres fueron víctimas de abuso sexual, lo que las vulnerabilizó no solo al tráfico, sino también al consumo de drogas. En ambas historias hay puntos en común: una predisposición al consumo, un progenitor involucrado en alguna actividad ilegal, una persona dentro de su núcleo familiar que abusa sexualmente y la traición de las figuras protectoras al no creer en la víctima. 2 mujeres con una vivencia de su cuerpo como objeto de otros que participaron en el tráfico de drogas como correos humanos. Una al ingresar droga en un centro penal y otra a nivel internacional. A pesar de la diferencia de la escala o la droga que se transporte, el cuerpo se cosifica para obtener una ganancia inmediata de reconocimiento económico y de poder. La cárcel como institución represora no determina la totalidad de experiencia personal de una condena. La persona es un agente activo de su propia vivencia de la reclusión y esta incluso puede ser liberadora, como se desprende de considerable cantidad de respuestas en esta investigación. El énfasis en la vivencia de cada persona dependerá de muchos factores como los propios recursos personales y las redes de apoyo con que cuente, así como la apertura a aprovechar las oportunidades de atención técnica y de otros tipos. Para finalizar esta parte de la victimización y poder dar unas recomendaciones, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Primero, se pueden implementar y se deben implementar mecanismos de acompañamiento a posliberadas y favorecer las acciones productivas independientes y las formas de afrontamiento
creativas de estas para un desempeño responsable en libertad de las mujeres. ¿De qué manera acompañar la libertad de las mujeres posterior a esto? Si bien sabemos que los hombres cuando salen también de una cárcel no tienen en qué trabajar, tienen mayores posibilidades de encontrar ese empleo que las mujeres. Las mujeres se tienen que hacer cargo de sus hijos y no pueden, saliendo de ahí, mucho menos conseguir ese trabajo. Conseguir ser productoras independientes para poder ver y afrontar posteriormente la vida y poder salir adelante. Ampliar las políticas del Estado en cuanto a la protección del acceso y mantenimiento en la formación académica y ocupacional de las mujeres y así prevenir que se unan y participen en las redes de narcotráfico. Las políticas del Estado de esa formación académica de la mujer. Porque si bien es cierto, ahora está muchísimo mejor la preparación académica y la formación que se les está dando a las privadas de libertad, posteriormente, o pueden ahí hacerlo. Recuerdo en Corea del Sur las campañas de empleo que hacen dentro de la prisión. Llegaban los administradores de las empresas a entrevistarlos a los privados de libertad para conocer el grado de tecnicismo, la capacidad, el tipo de persona, independientemente de que esté privada de libertad, saber cuáles son sus aptitudes y actitudes, sus intenciones, sus reforzamientos y sus redes de apoyo, y ellos mismos ahí mismo los entrevistaban para poder hacer en esas campañas de empleo, darles un lugar que ellos pudieran ser efectivos para la empresa y que ellos pudieran ayudar. Todas estas políticas de Estado son necesarias para evitar que se unan al narcotráfico. Si conocemos y tenemos claro que en Costa Rica la mayoría, por decirlo así, un alto porcentaje de mujeres están siendo ingresadas a las cárceles por situaciones de narcotráfico, esto es lo que tenemos que hacer. Es trabajar con este grupo, es trabajar con las mujeres vulnerables en esas situaciones. De lo contrario, esto es una cadena mayor. Si nos vamos hacia atrás de las ponencias y vemos los modelos que esas madres hacen con sus hijos, de las que tienen sus hijos ahí, seguimos aumentando la cadena para que ellas participen en redes de narcotráfico, cuando hay que sacarlas de ahí. Podemos pensar que es muy utópico y probablemente lo sea, pero tampoco nos podemos cruzar de brazos y pensar que nada va a cambiar y que no podemos hacer nada. Tenemos que hacerlo. Es nuestro deber hacer esos cambios. En esta investigación que ellos hicieron y de las conclusiones, de las recomendaciones, está implementar políticas para la detección oportuna de la violencia intrafamiliar, la violencia sexual contra los niños, lo cual tendrá impacto sobre la reducción de la participación criminal femenina. Políticas para la detección oportuna de la violencia intrafamiliar. Oportuna. ¿Qué hacemos con tanto femicidio? Con tantas personas que ahorita las mujeres están siendo muertas ahí, descuartizadas. O sea, es la detección oportuna de la violencia intrafamiliar. Tenemos que trabajar con esas políticas. La cuarta es implementar políticas estatales de fortalecimiento del desarrollo humano integral como factor protector por excelencia ante la amenaza que representa el avance de la cultura a favor de las drogas, que refleja el fenómeno de la participación de la mujer en el narcotráfico costarricense. Un factor protector ante esta amenaza. No fomentemos, no hagamos fomento. Las películas que se están viendo, que se están transmitiendo, simplemente nos llenan la cabeza a los adultos y con mucho más razón a los jóvenes de las formas en que se debe ir a matar, en que se debe ser sicario, en cómo se gana la vida a ellos. Esto no puede ser. Eso tenemos que quitarlo. Y si no se hace a través del Estado y la televisión vende lo que sea, nosotros tenemos ese deber y esa responsabilidad.
El quinto es buscar que la sanción penal se vea acompañada del máximo de acciones de instrumentalización con el fin de que al retornar a su comunidad no queden a merced del estigma de la adversidad social y el riesgo de reincidir. Si no trabajamos en esto, al retorno a las comunidades tenemos personas que van a volver a delinquir. Esa es una seguridad. Establecer políticas y acciones técnicas intracarcelarias de manera que la experiencia de reclusión sea de aprendizaje, revisión crítica del fenómeno y de autocrítica. Vea, hay algo muy importante. Si nosotros mismos no somos autocríticos, si nosotros no nos analizamos y no permitimos que nos analicen, porque mi vida es mi vida, porque yo soy yo y porque yo todo lo hago bien y porque yo no me equivoco, no aprendemos. Y ese orgullo, vanidad, soberbia, altanería, llámelo como usted quiera, que cada uno de nosotros tenemos en nuestras vidas, en nuestro ser interior, estas situaciones son trasladadas en cada uno de nosotros. Y recordemos algo muy importante, muy, muy importante. Ninguno está exento de llegar a un lugar como esos. Y yo, que creo en Dios, le digo, primero Dios, nunca tengamos que ir. Nunca tengamos que hacerlo. Nunca delincamos de manera que tengamos que ir ahí. Pero nadie está exento y no se nos olvide eso. Eso es como la parte de la discapacidad de las personas, que la gente cree que los discapacitados nacieron todos discapacitados y uno nunca puede ser discapacitado. Entonces se discriminan. ¿Y qué pasa con un accidente? Y de pronto usted no tiene un brazo, no tiene una pierna. ¿Qué pasa? O sea, se nos olvida, perdemos la conciencia social, la conciencia, somos inconscientes. Seamos autocríticos. Instar a los organismos nacionales e internacionales que trabajan con la problemática adictiva a ofrecer educación dirigida a los adultos acerca de la normalización de las conductas adictivas y de los antivalores que impone el narcotráfico. El narcotráfico no deja ningún valor bueno, absolutamente ninguno. Podría haber sido una persona que tuvo sus valores y se los inculcaron, pero se le olvidaron. Los tiró. No los quiere, los pisotea. No existe un solo valor en el narcotráfico. Todos son antivalores. Y esas conductas adictivas no las podemos normalizar. Los jóvenes y todos no podemos volver a ver las problemáticas adictivas como normales. Se tiene que ofrecer una educación dirigida a desnormalizar este desastre de los antivalores del narcotráfico. Luego detectar aquellos parientes femeninas que están en condición de riesgo de narcotráfico y cuenten con programas especiales diseñados para valorar su restablecimiento y buscar soluciones económicas y culturales, entre otras. En otra de las tesis de otro grupo que tenía que ver con, esto es otra ponencia también, o sea, que tenía que ver con los ninis, ¿verdad? Ni trabajo, ni estudio, ni hago nada, ni soy productivo, ni nada. Con los ninis y con las personas temerarias, de conducciones temerarias, que era todo lo que había en esa persona que agarra un carro y como un arma quiere matar o matarse, se vuelve, ¿verdad? Lo vamos a ver también parte de eso en la próxima ponencia que tiene que ver con la conducta antisocial del suicidio. Comenzar a trabajar con programas diseñados para valorar las soluciones económicas y culturales, entre otras. Y ellos decían cómo el deporte ayudaba, cómo los parques, en los lugares, las actividades que incluía a los jóvenes, que Trabajo Social siempre trabaja con esto, pero aunado a las diferentes disciplinas del criminólogo, del psicólogo, del trabajador social, del antropólogo, de todas las diferentes ramas, de poder trabajar programas para ese restablecimiento de las situaciones económicas y culturales como forma de evitar esa condición de riesgo de las femeninas al narcotráfico y obviamente por ende los jóvenes varones. Luego, incluir el trabajo comunitario como una medida alternativa para las mujeres traficantes con perfiles positivos para prevenir su deterioro en prisión. Es ese trabajo en comunidad. Ellas tienen que sentirse productivas, pero no del ilícito, sino de ellas mismas, de lo que pueden hacer, porque son personas que tienen muchas buenas ideas, que son personas muy llenas y capaces de hacer bien.
Y el 10º es contar con programas que incluyan el fenómeno del narcotráfico y su influencia y así adoptar las nuevas generaciones para que sean críticos y logren resultados efectivos en la prevención. Nada se hace con hacer muchos programas, pero no se evalúa esa prevención y esos resultados si sirvieron o no sirvieron. Para que estos resultados efectivos de la prevención, voy a poner palabras de mi recordado maestro y querido don Reinaldo Villalobos, y a las que me uno. No tengamos más cárceles de hombres ni de mujeres, sino menos mujeres en las cárceles. Con esta frase termino mi intervención, esperando que el próximo lunes se unan a la última ponencia sobre el suicidio como fenómeno de la conducta antisocial. Y les agradezco a todos. Muchas gracias. Ha sido un placer. Doña Marjorie, muchísimas gracias. Muy interesante la ponencia. Quiero tomar en cuenta un par de aspectos que llamaron mucho la atención. Por ejemplo, este reclutamiento que se lleva a cabo dentro de los centros penitenciarios. Hacemos una sociedad costarricense donde se atiende de manera directa a aquellos que permanecen también recluidos en el sistema penitenciario. Me parece que es una excelente opción para brindar una oportunidad de seguimiento. Le voy a hacer este programa no lo conocía, pero sí me parece muy importante la oportunidad para las personas que están dentro del sistema penitenciario, pues que alguien llegue y les diga, ok, tenemos una oportunidad laboral. ¿Cómo implementarlo, doña Marjorie? Empezando por cambiar un poquito la forma de pensar en nuestra sociedad, porque ya me imagino el que directo, ¿verdad?, que habría hacia el Estado por dar atención a las personas privadas de libertad y no a las que están dentro de la sociedad con un problema de empleabilidad. Correcto. Recuerdo una tesis de un muchacho que comenzó a trabajar y decía, tenía un proyecto muy bueno, un anteproyecto en donde él decía que trabajar en una de las cárceles rurales donde había una fuente, donde había pez, se me olvidó el nombre, truchas, cómo ellos podían tratar de hacer para que eso produjera para comer y también para la venta y poder ayudar. Entonces, era muy bueno y estaba trabajándose estas ideas. Conozco que tiempos anteriores se decía que llevaran a los privados de libertad a ayudar a arreglar las carreteras, etc. Sin embargo, el problema se daba en que no había, entonces, ¿quién los podía cuidar en la carretera y que se podían escapar? Las personas en ese lugar no querían que privados de libertad fueran a trabajar a esos lugares a arreglar las carreteras. Y para así un montón de proyectos y de ideas buenas que se boicoteaban todas, se caían. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver, Laurel? Es lo siguiente. Si nosotros seguimos creyendo que el recluso debe estar ahí y podrirse en la cárcel y morirse ahí, estamos siendo tan victimarios como ellos. Cuando perdemos de vista la parte humana, cuando perdemos de vista que esas mujeres están ahí, tienen hijos afuera, y esos hombres tienen hijos afuera y tienen esposas, y que esto sigue una cadena y que es inevitable para nosotros. No queremos decir, bueno, todo el mundo tiene que gozar de libertad y estar súper bien y todo, porque no, están pagando un delito y una condena, pero ya le están pagando ahí encerrados. Necesitamos que las personas sean productivas. Necesitamos gente productiva porque el ocio hace al vicio. Y de lo contrario, no salimos ni dentro ni fuera de las cárceles adelante en la vida. No le escucho. ¿Me escucha? Se fue como el audio, que no la escucho. Hay algo también interesante que tenemos que tomar en cuenta en esto. Y es que cada vez hay mayores programas que penitenciarios que están trabajando, ¿verdad? También en diferentes universidades y que les están dando clases con el INAH y otros para que ellos sean efectivos y puedan encargarse de hacer algo diferente de las cárceles. Pero sí debe haber un seguimiento en ese sentido. Casi que en estos lugares de Corea, en esos lados, casi que son obligatorios, ¿verdad?
que me surge y que me parece que es importante tomar en consideración, doña Marjorie, es lo siguiente. Las instituciones están encargadas de darle o de colaborar para eliminar la vulnerabilidad que tienen algunas mujeres de padecer violencia, su participación directa sobre esta población, porque hasta ahora considero o me parece que no ha habido una relación directa, y usted lo dijo muy claramente hace un momento con los feminicidios. ¿Qué hacemos con el asunto de los femicidios? Sí, sabemos que es un problema sumamente fuerte, seguimos abocados también de la educación dentro de la familia es sumamente importante, es una parte, no se está abordando, sino Tengo problemas de audio. Hola. Hoy tenemos problemas de audio, no le escuché la última parte. En todo caso, estas situaciones de los femicidios hay algo muy, muy importante que tomar en cuenta. Cuando no queremos ser parte del problema y queremos ser parte de la solución. Cuando vemos una situación familiar en X lugar, de una situación intrafamiliar, no vemos que la gente no colabora. realmente muy, muy importante, ¿verdad? Nuevamente, llama mucho mi atención, tenemos mucho que trabajar. Quiero ofrecer una disculpa, tuve un problema técnico hace un momentito, pero doña Marjorie, muy agradecida. Ya lamentablemente vamos a terminar la próxima semana, ¿verdad? Sí. La próxima semana tendríamos el tema del suicidio como una conducta antisocial, me parece un tema también muy importante y al que actualmente tenemos que ponerle mucha atención, no solamente como una situación y un mecanismo de violencia, ¿verdad? Sino también como un aspecto de lo que ha generado actualmente la situación de la pandemia dentro de la salud mental de las personas, que me parece que eso es muy importante que tenemos que tomar en consideración, ¿verdad, doña Marjorie? Es sumamente importante, necesario y urgente abarcar estos temas y que las personas sepan de dónde, cuáles son esos constructos y esos instrumentos con los que cuentan para evitar tener que formar parte de las cifras de suicidio. Excelente, bueno, pues hacemos la invitación, ¿verdad? Cordial para el próximo lunes, si Dios lo permite, ya terminando entonces este seminario. Yo no tengo más que agradecerle, doña Marjorie, su conocimiento, lo que nos ha compartido. A las personas las invitamos también, ¿verdad? A que formen parte de esto. Si quieren seguir viendo incluso los videos que hemos estado subiendo, lo pueden hacer por medio del canal de YouTube y también seguirnos por todas nuestras redes sociales, ¿verdad, doña Marjorie? No tengo cómo agradecerle de parte del colegio, de parte de todos los profesionales que la hemos seguido en esta área. Estamos sumamente agradecidos, doña Marjorie. Muchísimas gracias. No, muy, muy contenta, muy feliz de la oportunidad que me dan ustedes, me da Dios y de las personas que participan. Muchas gracias a todos, de verdad, por querer compartir conmigo este ratito. Que Dios los acompañe y los bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como CPCCR1-. En YouTube y Facebook como Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. Y en Instagram como CPCCR-. Somos el Colegio de Profesionales en Criminología de